Hola, ¿qué tal compañeros docentes? Cordial saludo. Les habla José David Ortega Guerrero, tutor del programa Todos Aprender, adscrito a la entidad territorial Magdalena. En nombre de mis compañeros tutores de esta entidad territorial, pero pertenecientes a la CDA Barranquilla, le hago extensiva esta invitación a que puedan abordar este nuevo módulo de la CDA Gestión de Ambientes de Aprendizajes correspondiente al ciclo 2 en la ruta pedagógica 2022 del programa Todos Aprender. Lleva como título Aulas emocionalmente saludables. Bienvenidos. El contenido de este módulo es el que tradicionalmente ya conocemos. La estructura metodológica es la que hemos venido trabajando últimamente y recordemos entonces aquellos módulos trabajados en gestión de aprendizaje durante este año. En el ciclo de apertura trabajamos el módulo por la territorialización de la práctica pedagógica. El ciclo anterior trabajamos aquel referente a la reflexión curricular para la mitigación de los impactos de la pandemia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ahora les quiero invitar hacia aquel que lleva como título Aulas emocionalmente saludables. El objetivo general de este módulo es brindar herramientas pedagógicas que favorezcan una cultura del aprendizaje y los procesos de enseñanza a través de las interacciones entre estudiantes y docentes en el aula. Los objetivos específicos son ampliar la comprensión de los docentes acerca de una cultura del aprendizaje a través de las interacciones cotidianas del aula, presentar algunas herramientas pedagógicas que favorezcan una cultura del aprendizaje y las interacciones entre estudiantes y docentes en aulas emocionalmente saludables. Al final, esperamos que ustedes como docentes reconozcan una cultura del aprendizaje a través de las interacciones en el aula y puedan implementar algunas herramientas que favorezcan una cultura del aprendizaje y las interacciones entre estudiantes y docentes en aulas emocionalmente saludables. La idea es que también se pueda analizar acerca del siguiente interrogante: ¿cómo el docente favorece una cultura del aprendizaje a través de las interacciones con los estudiantes? Bueno, entonces dentro de las interacciones en gestión de ambientes de aprendizaje tenemos un gran componente llamado gestión de las personas. Este componente está basado en las interacciones. Es el que vamos a trabajar hoy. Aquí en estas interacciones cabe aclarar que el docente es el principal actor en el diseño de las interacciones en el aula, pues es el que realiza las preguntas, es el que puede expresar instrucciones, genera normas, genera espacios de conversación y todo lleva a la construcción del conocimiento. Entonces allí podemos ver que predomina una comunicación verbal, la comunicación gestual y corporal también dentro del aula es importante. Esa relación docente-estudiante y la calidad de las relaciones interpersonales entre los mismos estudiantes son necesarias para entonces eh, tratar de construir el conocimiento dentro del aula. Cuando el docente realiza actividades de exposición frente a sus alumnos, pone en marcha procesos interactivos variados. Bueno, ¿cómo podemos categorizar las interacciones? Según Flanders, hay 10 categorías, pero el programa escogió estas 6 grandes categorías que vamos a exponer paso a paso. La primera es aquella relacionada hacia la estimulación, el apoyo y el acompañamiento verbal. Implica entonces unas expresiones de apoyo que da el docente hacia aquellas opiniones, aquellos conceptos, ideas y respuestas que expresan los estudiantes. Hay que acercarse a los puestos de los estudiantes como un, digamos, como un hábito para poder entonces allí a partir de esa interacción y de forma más personalizada comentarle y expresarle nuestro apoyo, mm, digamos, nuestra estimulación hacia el trabajo y decirles comentarios positivos para que el estudiante pueda cada vez más sentirse emocionalmente eh, apto para poder participar en cada una de las actividades en el aula. La aceptación de las ideas, pues el docente aquí tiene un gran reto que es retomar esas ideas de los niños y de las niñas y asociarlas con otras ideas, mirar cómo pueden encajar dentro del contexto, expresar opiniones o manifestaciones sobre el acuerdo de esas ideas, las excelentes propuestas que dan los estudiantes, lo pertinente, la idea pertinente que puede expresar algún estudiante y tratar siempre de parafrasearla. Es
es una gran categoría para poder establecer esas interacciones en el aula. La elaboración de preguntas indagadoras y retadoras también es muy importante. Aquí el docente debe plantear unas preguntas que promuevan desarrollos y aprendizajes. No son cualquier tipo de preguntas, hay que saber formularlas para poder llevar al estudiante a que tenga una mayor capacidad de participación. Elaborar preguntas, emitir opiniones y construir ideas ya depende también del mismo estudiante, pues el docente debe crear esos espacios para que por iniciativa el propio estudiante pueda formular preguntas, pueda expresar sus opiniones y obviamente construir unas ideas ya de acuerdo a esos espacios que genere el docente. El silencio general o la confusión, a veces la interacción es confusa, ya sea porque todos hablan a la vez o porque toma la iniciativa del docente. En este caso hay que saber crear las normas, los acuerdos para la participación. Y la aceptación de los sentimientos y las emociones. Lo emocional es un factor elemental de la conducta humana. El estudiante puede expresar siempre lo que siente. Hay que, digamos, abrir esos espacios para que ellos puedan expresar cómo se sienten en esa actividad, si es muy difícil, si se sienten nerviosos, si se sienten preocupados. Es conocer con anterioridad el estado emocional de los estudiantes, pero para ello hay que saber generar esos espacios y corresponde entonces al docente poder realizarlo. Eh, la idea es que a través del siguiente diálogo hacemos referencia hacia la importancia de las preguntas. En este diálogo, la maestra, a través de una sola pregunta, puede ir llevando a que el estudiante se cuestione, puede hacer a que el estudiante genere alguna hipótesis, una solución. Aquí hace alusión hacia la maestra si nosotros podemos vivir dentro del agua como los peces. Entonces el estudiante puede cuestionarse, puede generar hipótesis y sobre todo lo más importante es que también el mismo estudiante pueda concluir y llegar a la respuesta con el apoyo del docente. En este sentido, las interacciones, las emociones y el aprendizaje tienen una gran relación y nos los explica Vizquerra. Vizquerra habla sobre el sentido emocional en la escuela, que se convierte en un predictor de convivencia, de actividad social, es el eje de la convivencia en el aula, del rendimiento académico y también del bienestar de los estudiantes. Según el Ministerio de Educación, las interacciones también ocurren en medio de las prácticas pedagógicas, pueden darse a través de intercambios comunicativos, cara a cara, de manera directa o de manera indirecta, en los cuales los docentes están presentes de la observación, la palabra, su presencia corporal, la escucha y la gestión de ambientes de aprendizaje en entornos de aula emocionalmente saludables. Vizquerra también presenta como unas competencias socioemocionales que tenemos acá. La primera es una conciencia emocional, trata sobre la toma de conciencia eh, de las propias emociones, comprender la de los demás, captar el clima emocional de un contexto determinado como el aula de clase. Entonces nos lleva a que la capacidad que nosotros tenemos para poder tomar conciencia sobre nuestras propias emociones. La regulación emocional es clave, pues aquí los niños deben aprender a que la expresión de las emociones deben ser apropiadas para poder regularse dentro del aula. Una autonomía emocional es claro que es una autogestión personal, es la autoestima, automotivación, autoeficacia, una responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de las normas sociales y las resiliencias. Aquí se espera también que el estudiante pueda tratar de entender las instrucciones, tratar de esperar un turno para ir a comer, espacios para ir al baño, espacios para el descanso, espacios para poder opinar, para poder participar. Entonces, esto también es importante dentro de la autonomía emocional, saber regularla. Y, y por último, tenemos entonces las competencias sociales que dan cabida hacia una habilidad para el bienestar. Aquí se integra entonces las relacionadas con las habilidades sociales básicas, las capacidades para comunicarse asertivamente, eh, así como la práctica de una ciudadanía activa, participante, crítica, responsable y comprometida. Entonces, según Vizquerra, estas son las 5 competencias emocionales que se deben dar o que se pueden dar en el aula de clase.
Todo esto nos lleva entonces a entender la importancia del aprendizaje y de una cultura del aprendizaje. Hay un ejemplo sobre la tarea escolar, unas emociones que puede generar la tarea escolar sobre angustia, pesimismo, las dudas y el aburrimiento, pero también puede generar unas emociones o unos estados de tranquilidad, de optimismo, de confianza y de interés. Todo depende también del, como lo dije ahorita, sobre el papel del docente como eje fundamental en las interacciones de la cultura del aprendizaje. Entonces hace referencia a que es aquel ambiente que se da dentro del aula y que de alguna forma refleja el trabajo realizado por estudiantes y docentes. Desde aquí, desde este mismo ambiente, salen las normas relacionadas con las tareas escolares. La idea es que los estudiantes sean capaces de realizar actividades, aunque sea un reto para ellos, puedan tener expectativas hacia las mismas. Los docentes deben involucrar a los estudiantes en esas experiencias de aprendizaje, explicitando objetivos, adaptando estímulos, debe explicar el significado acerca de la importancia del tema. El docente debe presentar los conceptos, la información con claridad, con precisión, con imaginación, con creatividad. Debe utilizar un lenguaje preciso para profundizar y ampliar la comprensión de los estudiantes y va más allá de la situación específica de aprendizaje, estableciendo entonces las relaciones con lo que está dando y el contexto y también generando transferencia o ampliando la información. Al final, algunas herramientas pedagógicas que favorecen la cultura del aprendizaje y las interacciones entre estudiantes y docentes son las rutinas y las expresiones y preguntas. Claramente son las dos componentes más importantes o dos herramientas pedagógicas que se proponen desde el programa. Dentro de las expresiones, aquí hay unas ya categorizadas, las pueden observar, las pueden trabajar eh, o analizar más adelante en esta presentación que será compartida. Hay unas categorías y esas expresiones están asociadas a cada una de ellas. Y por otro lado, las rutinas de clase son muy importantes, desarrollar acciones cortas, ¿sí? Tener en cuenta esas rutinas de clase, pero también en crear esos espacios para que no sea tampoco tan previsible la forma de una clase del docente, es decir, que no sea la misma estructura de pronto de que copiar en el tablero directamente o sacar una hoja o a sacar el libro, hacer esta actividad, sino que el docente creativamente pueda realizar acciones, no todos los días, pero sí de forma coordinada, de forma esporádica también lo puede realizar y así el estudiante se genera esa expectativa porque eh, dirá el estudiante con qué vendrá el profesor hoy, cuál será actividad, cuál es la actividad que nos estará eh, promoviendo, que nos estará de pronto dando a entender el docente en el día de hoy. La idea es que no sea tampoco, como lo dije ahorita, tan previsible todas las acciones del docente, sino que aparte de la creatividad pueda entonces desarrollar el profesor sus clases. Bueno, bien compañeros, como actividad práctica hay un video para que se pueda observar y ahí analizar esas situaciones y categorizar esas interacciones que se presentan en el video de una clase. Y para reflexionar también, espero las respuestas sobre cómo desde la planeación gestionarías una cultura del aprendizaje en el aula y las emociones de tus estudiantes. Gracias a todos por su atención, por su apoyo y estaremos en una nueva oportunidad. Un abrazo para todos.